Algunos dicen que las constelaciones familiares son una terapia peligrosa o un teatro emocional sin bases, donde la gente proyecta traumas que no existen. Otros, en cambio, juran que esa experiencia les cambió la vida, que por primera vez entendieron por qué repetían ciertos patrones y que al observar las dinámicas de su familia, algo dentro de ellos se liberó. Hoy vamos a enfrentar dos mundos que rara vez se cruzan: la epigenética y las constelaciones familiares. En otras palabras, enfrentaremos la rigurosidad científica del laboratorio contra la sensibilidad emocional del alma familiar. ¿Qué crees? ¿Se apoyan o se contradicen por completo? Pero antes de empezar, recuerda suscribirte si deseas seguir conociendo a detalle sobre estos dos mundos. ¿Qué crees que pasaría si los pusiéramos cara a cara? ¿Se derrumban las constelaciones o se fortalecen? ¿La ciencia acaso está empezando a validar lo que tantos sentían como verdad emocional? ¿O será que las constelaciones son simplemente una ilusión vestida de espiritualidad? Lo que estás por descubrir tal vez sea justo lo que menos esperas. Vamos a arrancar desde lo básico, porque entender esto bien es la clave. Durante muchísimo tiempo pensábamos que la genética lo era todo, que veníamos al mundo con un paquete cerrado de instrucciones, como un guión ya escrito que definía quién ibas a ser, cómo te ibas a enfermar, qué talentos ibas a tener, incluso cómo ibas a reaccionar ante ciertas situaciones. Todo eso, supuestamente grabado en tu ADN, y durante décadas, la ciencia operó bajo esa lógica. Lo que heredas es lo que eres. Fin de la historia. Pero algo cambió. Y como suele pasar, fue cuando empezamos a mirar más de cerca. Apareció una rama de la biología que rompió todos los esquemas: epigenética. Y sí, suena sofisticado, pero la idea detrás es muy sencilla y profundamente revolucionaria. La epigenética dice: tu ADN no es un destino, es un potencial. Un potencial que depende en gran parte del entorno. Y cuando decimos entorno, no hablamos solo de si tomas jugo verde o vives al lado de una fábrica contaminante. Hablamos de todo lo que te rodea: lo que comes, lo que respiras, lo que sientes, lo que te estresa, incluso cómo fuiste criado o cuánto afecto recibiste de pequeño. Resulta que esos factores externos pueden activar o desactivar partes de tu código genético, como si tuvieras interruptores que regulan qué genes se expresan y cuáles no. Es como tener una biblioteca con miles de libros. Tu ADN es esa biblioteca, pero la epigenética decide qué libros se abren, cuáles se quedan cerrados y cuáles se releen una y otra vez. Y aquí viene la pregunta fuerte. ¿Es posible que tus experiencias, tus emociones, tu estilo de vida estén reescribiendo en tiempo real cómo se comporta tu cuerpo por dentro? La respuesta, según la ciencia más reciente, es sí. Pero no termina ahí. Porque lo que más ha dejado boquiabiertos a muchos investigadores no es solo eso, es la posibilidad cada vez más respaldada de que esos cambios en la expresión genética puedan heredarse. Que tus vivencias hoy, tus hábitos, tus traumas, incluso tu nivel de estrés, dejen una huella biológica que tus hijos, y tal vez hasta tus nietos, van a cargar. Ahora bien, antes de que saltemos a conclusiones, déjame ponerte en contexto. Porque mientras la ciencia analiza moléculas, en otro rincón del mundo hay personas que desde hace décadas están diciendo algo parecido, pero con otro lenguaje. Un lenguaje más emocional, más simbólico, más invisible. Y ese mundo es el de constelaciones familiares. ¿Será posible que, sin quererlo, estos dos mundos estén mirando lo mismo desde ángulos distintos? O quizás no. Quizás cuando los enfrentemos, uno se sostenga y el otro se desmorone. Y ahí es donde vamos a ir ahora. Prepárate, porque en los próximos minutos cruzamos al otro extremo del espectro. Tal vez alguna vez te pasó esto. Estás en una relación que sabes que no te hace bien, pero no puedes soltarla. O justo cuando todo parece ir bien, saboteas esa oportunidad que tanto esperabas. O simplemente hay una tristeza que te acompaña desde siempre, pero no sabes por qué. Y te preguntas, ¿esto es mío? ¿O viene de otro lado? Bajo esa premisa, se le da vida a constelaciones familiares. Desde esta terapia sistémica, eso tiene un nombre: lealtades invisibles. Son lazos profundos, inconscientes, que nos conectan con el sistema familiar al que pertenecemos. Y sí, pertenencia es la palabra clave. Porque, aunque no lo sepamos conscientemente, hay algo dentro de nosotros que busca pertenecer,
incluso a costa de nuestro propio bienestar. ¿Te suena exagerado? Te voy a dar ejemplos. Una persona puede fracasar repetidamente en los negocios porque, en su familia, ser exitoso significaría traicionar una historia de sacrificio. Otra puede no tener hijos porque, en lo profundo, siente que no merece formar una familia si su madre sufrió demasiado con la suya. Y hay quienes cargan con una culpa o un miedo que no vivieron en carne propia, pero que pertenece a alguien de generaciones atrás. Ahora, la gran pregunta es: ¿esto es solo emocional? ¿Una interpretación simbólica? ¿O hay algo más? Porque si la epigenética respalda que nuestras vivencias pueden marcar el funcionamiento de nuestros genes, ¿qué pasa cuando esa vivencia no es nuestra, sino de alguien que vino antes? ¿Es posible que esa historia pendiente que nadie quiso mirar se manifieste en ti como si el cuerpo dijera: ¿esto no se ha resuelto? Y aquí es donde lo invisible empieza a inquietarnos. Porque quizás no todo lo que sentimos es solo nuestro. Quizás parte de lo que somos es un eco, una continuación de algo que ni siquiera conocemos. Algunos terapeutas sistémicos dicen que todos venimos con un mandato invisible, algo que arrastramos porque en nuestro sistema quedó sin cerrar. Un duelo no hecho, una exclusión, una verdad silenciada. Y ese mandato se convierte en síntomas. Relaciones que no funcionan, enfermedades, ansiedad o simplemente un vacío que no entendemos. ¿Y si eso no fuera una metáfora emocional? ¿Y si realmente el cuerpo respondiera a esos dramas no resueltos? Porque si aceptamos que el entorno impacta nuestra biología, ¿qué pasa cuando ese entorno es el emocional? ¿El vínculo con tu madre, la historia de tu abuelo o el silencio que rodeó a tu familia por generaciones? ¿Puede eso volverse una señal dentro de ti? No estamos diciendo que cada emoción genera una enfermedad, ni que cada conflicto familiar es la causa de tus problemas actuales. Sería irresponsable afirmarlo así. Pero lo que sí es real es que cada vez más personas encuentran sentido cuando miran su historia con otros ojos. Y aquí empieza a formarse una idea inquietante. ¿Qué pasaría si la ciencia y la terapia estuvieran empezando a tocarse, no en la superficie, sino justo en lo más profundo? Pero aún no saquemos conclusiones. Porque antes de responder si hay una conexión real entre constelaciones y epigenética, hay que ver qué pasa cuando estos dos mundos tan distintos se enfrentan directamente. Así que vamos a ello. Las constelaciones familiares parten de una idea muy simple, pero poderosa. En tu sistema hay historias no resueltas que, aunque nunca salieron a la luz, siguen vivas y lo hacen a través de ti. Imagina por un momento que en tu familia hubo un abuelo que fue excluido, que nadie habla de él, que su nombre ni siquiera aparece en la foto de Navidad. O piensa que tu mamá sufrió un aborto silencioso, guardado como un secreto imposible de nombrar. O que alguien traicionó a la familia y eso quedó enterrado como una sombra colectiva. Las constelaciones dicen que esas sombras no desaparecen, se vuelven parte de ti. Se manifiestan como bloqueos que no entiendes, emociones que no puedes explicar, decisiones irracionales o enfermedades sin causa aparente. Mucha gente entra a una sesión buscando respuestas y sale sintiéndose distinta. Hay quienes cuentan que, tras esa experiencia, por fin entendieron por qué repetían ciertos patrones, por qué se sentían invisibles o por qué cargaban un peso emocional que no reconocían como propio. Dicen que se sintieron liberados, que vieron algo en su árbol familiar y al ponerlo en luz, eso se disolvió. Por supuesto, esto genera admiración y también críticas feroces. Algunos dicen que las constelaciones son un teatro emocional, un guión muy bien armado que hace que la gente actúe según lo que espera que ocurra. Otros aseguran que son manipulaciones de emociones, que sacan a la superficie temas muy sensibles sin respaldo, y pueden incluso herir más que sanar. Y justo ahí surge la gran pregunta. ¿Puede la ciencia, esa que pide evidencia, experimentos y mediciones, explicar algo de todo esto? ¿O cuando lo observamos desde el microscopio, todo se cae? Aquí es donde la epigenética entra al escenario poderosa, inesperada, rompiendo paradigmas. Porque mientras las constelaciones hablan de energía, silencio y vínculos invisibles, la epigenética ofrece un acercamiento diferente. Moléculas, reacciones químicas y cambios en la expresión genética.
Reacciones como la metilación, histonas, marcadores celulares. ¿Qué tienen que ver con un abuelo silenciado? Algunos científicos aseguran que esas modificaciones epigenéticas pueden dejar huellas en tu cuerpo, en cómo respondes al estrés, al trauma o a la enfermedad. Que esas señales no se borran tan fácilmente y pueden transmitirse. Pero eso no es todo. Algunos investigadores han observado que, en ciertas condiciones, esas marcas pueden persistir durante generaciones, sin que la persona que las heredó haya vivido la experiencia original. Es decir, tu cuerpo podría estar reaccionando a un trauma que ni siquiera vivió, pero que se ancló en la historia familiar. ¿Te suena familiar? Porque aquí es donde estos mundos empiezan a rozarse. La ciencia podría estar iluminando justo el mismo paisaje simbólico que las constelaciones describen desde el lenguaje del alma. Ahora bien, esto no significa que todo lo que pasa en una sesión transmitida en vivo sea real, ni que cada señal epigenética sea una huella de abuso o un eco de traición. Pero sí abre una puerta que hacía años estaba clausurada. Y por eso, en lugar de burlarse o ignorar, la ciencia empezó a mirar, con método, con curiosidad, con cautela. Y bastó eso para que algo cambiara de forma muy sutil, pero muy profunda. Porque, aunque parezca paradójico, abrir esa puerta puede ser incómodo. Puede dar miedo descubrir que algunas cosas que viviste no son solo tuyas, y que algunas cosas que te pasan son la continuación de silencios que nunca se dijeron. Pero ese es el precio de investigar, de contrastar, de atreverse a mirar lo que vive en nosotros sin ser nuestro. Entonces te pregunto ahora, ¿puede la ciencia sostener la idea de que algo emocional pueda tener huellas físicas reales? ¿O cuando lo analicemos con todos los datos, todo va a desvanecerse como un espejismo? La respuesta está en camino. Solo falta un paso más. Durante muchos años, la ciencia fue tajante. Lo que hacías con tu cuerpo, tus emociones, tus decisiones, se quedaba contigo. No afectaba a tus hijos, mucho menos a tus nietos. Tus errores, tus traumas, tus hábitos, buenos o malos, morían contigo. O eso creíamos. Hasta que un estudio en un rincón remoto de Suecia, del que nadie esperaba demasiado, empezó a cambiarlo todo. Hablamos de Norrbotten, un condado dentro del Círculo Polar Ártico, donde en el siglo XIX la vida era brutalmente simple. Dependían de lo que cultivaban. Si una cosecha fallaba, no había comida. Pero algo llamó la atención de un grupo de científicos. Decidieron estudiar los registros de nacimientos, muertes y cosechas de aquella época. Y encontraron algo escalofriante. Los nietos de las personas que vivieron una gran hambruna tenían mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Y en promedio, morían varios años antes que los nietos de quienes crecieron en años de abundancia. Pero espera, estos nietos nunca pasaron hambre. Nunca conocieron directamente a esos abuelos. Y sin embargo, su cuerpo parecía llevar una memoria de aquello. ¿Cómo es posible? Este fue uno de los primeros grandes indicios de lo que hoy se conoce como herencia epigenética transgeneracional. No es que el ADN cambie, el código sigue siendo el mismo, pero sí cambia la forma en que se expresa. Lo que se enciende, lo que se apaga, lo que se regula, puede alterarse según lo vivido. Y eso que se altera puede transmitirse. Y si este dato ya te pareció fuerte, espera. Porque no fue un caso aislado. Otros experimentos, esta vez con ratones, llevaron la investigación aún más lejos. A un grupo de ratones los expusieron a un olor específico mientras recibían pequeñas descargas eléctricas. Pronto, cada vez que olían ese aroma, sentían miedo. Ahora, lo inquietante. Las siguientes generaciones de ratones, que nunca habían recibido descarga alguna, también reaccionaban con temor al mismo olor, como si la experiencia traumática se hubiera grabado en algún rincón profundo de su biología y se hubiera transmitido. Y aquí es donde todo empieza a sonar demasiado familiar, porque sin usar términos científicos, ¿no es eso lo que muchas personas sienten en su vida? Miedos sin origen-dolor, que no vivieron. Reacciones intensas ante cosas que no comprenden. ¿Y si ese miedo, esa angustia, ese patrón, no empezó contigo? Ahora bien, seamos rigurosos. Esto no significa que todas las emociones se heredan.
ni que cada trauma deja una marca epigenética. La ciencia aún trata de entender cómo, cuándo y por qué ocurre. Pero sí sabemos que existe, y que, en ciertos contextos, la historia se imprime más allá de las palabras, incluso más allá de la experiencia directa. Y aquí es donde muchos se detienen y preguntan, ¿esto valida las constelaciones familiares? ¿La ciencia está confirmando que el trauma se hereda como un legado biológico? La respuesta es compleja, porque sí y no sí, en el sentido de que ya no podemos decir que el pasado muere con quien lo vivió, y no, porque no todo lo que ocurre en una constelación tiene forma de medirse o demostrarse como la ciencia lo pide. Pero quizás esa no sea la pregunta más importante. La verdadera pregunta es esta: ¿qué hacemos con esta información? ¿Podemos usarla para sanar, para liberarnos, para interrumpir la cadena? ¿Hay una forma de intervenir en ese sistema y reescribir parte de esa historia? La respuesta podría estar ocurriendo ahora mismo, justo donde la ciencia y la terapia se rozan. Imagina dos profesionales. Uno dedicado a constelaciones familiares, trabajando con personas que lloran frente a una representación de su abuela olvidada. Otro es un investigador en epigenética, observando cómo ciertos genes se activan o desactivan tras un evento emocional significativo. Ambos actúan desde lenguajes distintos, pero podrían estar describiendo exactamente el mismo proceso evolutivo interno. Por un lado, los consteladores hablan de órdenes del amor, de campos energéticos invisibles, de reordenar el sistema familiar para restaurar el equilibrio emocional. Por otro lado, los científicos hablan de cortisol, de neurotransmisores, de metilaciones y de cambios en la expresión genética que ocurren cuando cortamos con un patrón tóxico o liberamos una emoción profunda. ¿Dónde convergen estos dos universos? Reaccionar emocionalmente a algo que estuvo silenciado, invisible, es tomar un cuerpo que guardaba una memoria muda y decirle que ahora puede respirar. En términos científicos, cuando liberas el miedo, el estrés baja, el sistema inmune se normaliza, la inflamación desciende. En lenguaje terapéutico, cuando le das luz a un abuso, un secreto, un duelo no registrado, estás cambiando el relato que vivió tu cuerpo durante generaciones. Aquí está la pieza clave. Cuando reordenas emociones con intención, también interrumpes circuitos fisiológicos que estuvieron activos por años, quizá por días, décadas o siglos. No es magia ni placebo, es biología y narración trabajando juntas. Y hay historias que apuntan a eso. Personas que tras una constelación dejaron de sentir dolores crónicos inexplicables, otras que recuperaron la autoestima que nunca supieron por qué perdieron. Incluso quienes reportan mejoras en su salud mental y física luego de un proceso profundo de sanación sistémica. ¿Ciencia respaldando eso? Todavía es preliminar. Pero ya hay estudios que muestran que la meditación o el procesamiento de traumas familiares pueden alterar patrones epigenéticos asociados a inflamación y estrés. No es coincidencia que la psicoterapia profunda repita lo que constelaciones describen, pero con otro vocabulario. Entonces, volviendo a nuestras preguntas, ¿podemos usar esta información para sanar? Sí, hay cada vez más evidencia que apuntala la posibilidad. ¿Podemos liberarnos? Sí, si somos conscientes del patrón y decidimos actuar. ¿Podemos interrumpir la cadena que trae generaciones de silencio? Sí, cuando hacemos visible lo invisible. Esto no es una vacuna emocional que funciona de inmediato, ni cura automática, pero sí es una invitación poderosa. Porque en ese encuentro entre emoción y biología puede encontrarse una forma de sostener la transformación en lo más profundo del ser. Y eso es lo que realmente podría cambiar el destino de tu historia familiar. Ya queda una pieza final. Después de entender esto, ¿qué hacemos con esa posibilidad de reescribir nuestro linaje y tal vez cambiar una historia que nunca fue nuestra? Y acá no vamos a entregarte teorías. Vamos a hablarte como si estuviéramos sentados tomando un café. Porque si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Así que, sin fórmulas mágicas ni recetas vacías, te comparto algunas acciones reales, humanas, sencillas, pero poderosas. Comienza por hacer preguntas que casi nadie hace. Tal vez tu familia guarda silencios que se convirtieron en síntomas. Anímate a preguntar: ¿quién fue excluido? ¿Qué se cayó? ¿Qué historias no se contaron? A veces una conversación incómoda abre una puerta que estuvo cerrada por generaciones.
Permítete sentir lo que vienes esquivando. No hace falta entender todo con la mente. A veces lo que cambia las cosas es simplemente permitirte sentir, sin justificar, sin huir. Sentir esa tristeza, esa rabia, ese vacío, y no taparlo. Porque eso que evitas mirar puede ser justo lo que necesita salir para dejar de doler. Inicia tu proceso, aunque no sepas por dónde. No esperes tenerlo todo claro para comenzar. A veces solo se trata de dar un paso. Puede ser hablar con un terapeuta, leer un libro sobre tu árbol familiar, asistir a una constelación, o simplemente escribirle una carta simbólica a alguien de tu linaje. Cuida lo que te rodea, lo que sientes, lo que escuchas, lo que consumes emocionalmente. Todo eso también forma tu entorno biológico. Rodéate de relaciones que nutran, de conversaciones que sanen, y de espacios donde no tengas que esconder quién eres, y si este video te hizo eco, no te pierdas lo que hay en nuestro canal. Porque eso también es una decisión biológica. Seguir despertando conciencia. Suscribirte no es solo un clic, es decirle a tu linaje, aquí alguien está mirando, alguien está haciendo algo distinto. Ah, y una última cosa. Este video no termina cuando se apaga la pantalla. Termina cuando tú haces algo con lo que sentiste. Así que si quieres conocer una dinámica familiar, o te gustaría seguir explorando otra de nuestras entregas, donde profundizamos aún más en estas conexiones invisibles, dale clic al video que te sugerimos acá. Al final, no sabemos si cambiará tu ADN, pero puede que cambie la forma en la que ves tu historia. Nos vemos en el próximo video.